Bueno, Enrique Ruiz Escudero es el consejero de Salud de la Comunidad de Madrid, o de Sanidad, o en fin, de eso que te falta un poquito en el menisco a ti, Luis. Pero no iba a ser centenario hace 2 minutos. Sí, lo serás, siempre que no te empeñes luego en volver al deporte. Luis, a cierta edad, el único deporte es el paseo. Pregúntale al consejero y verás cómo te dice Enrique, que el muy deporte es buenos fundamental. días. Muy buenos días. Ese aspecto estupendo es porque corres la maratón. No tengo... ¿Ves? Pero bueno, pero sí hago deporte, procuro, hombre, ahora en campaña es más difícil, pero sí que siempre tengo mis ratos de hacer deporte, de hacer ejercicio, que es muy bueno. Bueno, pero tú no habías tenido un ejercicio como una campaña electoral, y menos de número 2, y menos en estas elecciones, que están siendo electromagnéticas, o sea, son unas elecciones nacionales en Madrid. El único que no se enteró fue el sabio Mañueco, que dice, no hay que convertir Madrid en unas elecciones nacionales, el mismo día en que Sánchez le declara la guerra a Ayuso en las Cortes, en fin. Pero, ¿cómo está siendo la campaña y a qué se debe? Luego entramos ya en cosas concretas de sanidad. ¿A qué se debe el fenómeno Ayuso? Decía Tony Cantó que esto de ir con ella por la calle era como ir con Madonna. Pero, ¿cuál es la base para que se produzca este fenómeno? Porque ha habido, el otro día, el viernes lo decía que Almeida, solo en algunos momentos de Esperanza Aguirre he vivido yo cosas parecidas, o sea, no de este nivel. Pero esto de todos los días que casi os están llevando en andas, sí. ¿En qué momento se produce y cuáles son las causas fundamentales? Bien, el liderazgo de Isabel Díaz Ayuso y sobre todo la conexión que tiene con los madrileños es algo que cuando lo vives en directo es absolutamente descomunal. Yo lo he vivido en varios actos con ella, lo viví en Arganda, lo viví en Pozuelo, lo he vivido también pusimos en marcha con DKV un punto de test de antígenos para taxistas, y es que sale la gente de los balcones a aplaudirla, es algo tremendo, ¿no? Esa conexión que yo la verdad es que no lo he visto nunca, ni con Esperanza Aguirre. Yo no sé si José Luis, el alcalde, lo ha visto en ese momento. No, pero dice que en algún momento en la calle Esperanza Aguirre, pero que como fenómeno nunca. Yo creo, añado, nunca en la historia de la derecha, desde la democracia, nunca ha habido un fenómeno así. Eso de salir a aplaudir a los balcones, que votaban, que querían, pues a Suárez, por ejemplo, al principio. Que, luego, cuando volvió, decía queredme menos y votadme más. Pero esta mezcla de voto y afecto, esta especie de rebelión cordial, esto es una cosa verdaderamente insólita. Sí, yo creo que es por el propio perfil que tiene la presidenta, ¿no? De proximidad, de sencillez, de cercanía, de valentía, que eso nos lo dicen mucho, ¿no? De ese punto rebelde que tiene la presidenta siempre porque además algo que has dicho al principio, es verdad, o sea, nosotros estas elecciones son en clave nacional porque Madrid estuvo en clave nacional desde el inicio de la pandemia, bueno, siempre lo está a mayor o menor nivel, pero desde el inicio de la pandemia ha sido siempre el punto de confrontación con el gobierno de España, porque ellos lo han querido así, no porque nosotros tengamos especial interés en estar pues diciéndole las verdades al gobierno de España, pero desde luego que aparte de todo es el tirón personal que tiene la presidenta, y esa conexión especial que tiene con la gente, que son liderazgos que se producen de manera natural, que no es algo buscado y además que luego, por más que lo busques, luego haces un casting y no sale. No sale. Bueno, la última cuestión, y dejo que preguntéis. Madrid tiene de por medio dos cuestiones. La sanitaria, porque sigue sin vacunar. Yo recuerdo que hace como un par de meses que estuviste aquí y pediste que nos dejen comprar vacunas, que nos dejen. Si nos dejan comprar vacunas, en mes y medio está vacunada toda la comunidad, porque tenemos una infraestructura sanitaria de sobra en lo público y en lo privado, que nos dejen comprar y en un mes vacunamos, pero que nos dejen. No han dejado, ni comen ni dejan comer, han seguido la costumbre de siempre. Hoy leo que hoy van a decidir si este extraño experimento del Carlos III de probar una vacuna media con la media de la otra, que la Agencia Europea del Medicamento ya ha dicho que ni se les ocurra, pues no sé qué harán. Siguen aplazando la segunda dosis de AstraZeneca. Pero ¿qué hace el Ministerio de Sanidad? Sí. O sea, es que sinceramente, es que no lo sé, aparte de retrasar todas sus decisiones. Sí, es algo que nosotros no entendemos. Desde que se produjo la autorización tanto de Janssen como de AstraZeneca,
la Agencia Europea del Medicamento, que es el organismo regulador, que es el que toma las decisiones sobre cómo hay que utilizarlo, es el que elabora la ficha técnica, lo dejó bien claro que para cada vacuna hay que utilizar la segunda dosis de la misma vacuna, algo que es lógico y que es sencillo de entender. Entonces el Ministerio ha tenido una serie de decisiones que no ha entendido nadie, que han confundido a la población. Bueno, con AstraZeneca hay que recordar que hemos vivido 4 momentos. Primero, cuando se toma la decisión de vacunar a los menores de 55 años. Luego la decisión es parar la vacunación, la siguiente es de 60 a 65, cuando iniciamos la vacunación de 60 a 65 dicen que no, de 60 a 69. Pero es que no solo es por lo que diga la Agencia Europea del Medicamento, tenemos el ejemplo de Reino Unido. Reino Unido ha administrado ya 20 millones de vacunas a 31 de marzo. De esos 20 millones, 5 millones son con ciudadanos con doble pauta. O sea que ya han completado la vacunación de AstraZeneca y los efectos secundarios en la segunda dosis son todavía infinitamente menores que la primera dosis. Si tienes el ejemplo de un país que ha puesto 20 millones de vacunas, ¿por qué tienes que estar permanentemente, además, tomando decisiones sin ningún aval científico-técnico para tomar ese tipo de decisiones? Además, hay ejemplos ya de países que lo tienen, además, distribuido entre toda la población. Entonces, nosotros lo que dijimos, si el organismo regulador dice esto, si la evidencia científica de países que han puesto 20 millones, como Reino Unido... Sí, que aquí el gran experimento es de 600 u 800 casos en 2 semanas. Y dice, hombre, los otros llevan 3 meses con 20 millones, hombre, la comparación científica es ridícula, ¿no? Totalmente. Y entonces no entiendo por qué permanentemente siguen en esa línea. Nosotros, vamos, que fuimos muy claros y decir, al principio, que luego al final la Agencia Europea del Medicamento ha dicho que no, decir, si no tenemos vacunas suficientes, vamos a una estrategia de primera dosis, porque sí que se ha demostrado que tanto en Moderna como en Pfizer, cuando han pasado entre 15 y 21 días, la inmunización es de un 75 o un 80%. O sea, yo creo que las decisiones hay que tomarlas con la experiencia, con casos suficientes como para poder pensar en inmunizar al mayor grado de población, porque la verdad es que la escasez es tremenda. Es que Madrid, después de 4 meses, además sale la ministra contando que es un momento histórico. Es que el momento histórico, la historia lo que dice es que tenemos aproximadamente el 8% de los madrileños con doble pauta de la población diana y el 21% de la población diana. Eso es una cifra que ahora mismo no permite un control de los contagios. ¿Cómo se nota que es médico? ¿Qué es esa población diana? La población diana, la población de la Comunidad de Madrid son 770.000 madrileños. La población diana son los que consideran que es población que hay que inmunizar prioritariamente, sí, que son el 70%. O sea, quitamos los menores de 18 años y aproximadamente sale esa población diana, que son los, sí, que hay que vacunar sí o sí, ¿no? ¿Y ahí cómo estamos? ¿Qué tanto por ciento? De la población diana tenemos el 21% con una dosis y aproximadamente casi el 9% con doble dosis. O sea, nada. Nada. O sea, nada. Nada, porque cuando realmente se ha visto en otros países, cuando se empieza a controlar los contagios, es cuando empiezas a llegar al 30% de inmunizados con doble dosis. Israel, que es uno de los ejemplos más claros, por población es un poco más que la Comunidad de Madrid, pero sí que hemos hecho un seguimiento muy cercano. De hecho, estuvimos reunidos con ellos en una videoconferencia para decirnos cuál era la estrategia. Claro, ellos como han tenido vacunas, su estrategia ha sido grupos vulnerables de inicio y al resto grupos de edad. Y entonces, claro, es mucho más sencillo y no tenemos a veces situaciones que la gente no entiende, porque por las decisiones del gobierno, por ejemplo, el grupo que está siendo más perjudicado son los de 65 a 69 años, y seguro que hay oyentes que están en esa franja de edad porque no entienden cómo se vacunan los más jóvenes que él y cómo se vacunan los mayores que él. Y es que es lógico, pero claro, eso es por decisiones del Ministerio. Y pagamos impuestos igual. Igual, exactamente igual. Sí. Yo solo, perdón, Luis, no, es que recuerdo solamente a propósito de Israel, que también hace 2 o 3 meses recuerdo que Enrique Ruiz Escudero le preguntamos por caso de Israel. ¿Y por qué Israel ha conseguido vacunar cuando conocimos lo que había firmado? Eso no es un contrato, eso es una estupidez. Lo que había firmado la Superwoman que habían puesto, la raza aria firmó un contrato con AstraZeneca que consistía en que no hubiera ningún beneficio, porque es que yo estoy atónito, que no hubiera beneficio y además que la segunda, que luego que se entregasen las dosis cuando se pudiera. Y dice, bueno, menudo contrato. Y entonces ya había viajes a los Emiratos
empezaron con 200.000 por 100.000 euros, que ibas y en 15 días te volvías con las 2 dosis, pasando allí en un hotel de 5 estrellas. Y entonces yo le pregunté, bueno, ¿y por qué Israel lo ha hecho? Dice, muy sencillo, la segunda dosis la han tenido que pagar 5 veces más que la primera, pero han dicho, es una cuestión de seguridad nacional y hay que hacerla. No vamos a discutir ahora el precio. Y ese ha sido el éxito de Israel, pagar. Exactamente. Es un mercado, además, con un producto de momento en fase de escasez, y está claro que la ley del mercado es que el que más pague son farmacéuticas. No pensemos cuando decían, no van a ganar nada con la vacuna. Bueno, eso es difícil creerlo, es lógico que ganen, porque eso tiene un periodo de investigación, de innovación y luego toda la producción de la propia vacuna, y es lógico que la industria farmacéutica quiera ganar dinero, y yo creo que fue lo que pasó, que los países árabes y a Israel pues dijeron cuánto hay que pagar por la vacuna y la pagaron, y Europa pues ha ido por detrás, porque hasta incluso Reino Unido con AstraZeneca ha ido por delante en número de vacunas, que tiene 20 millones a 31 de marzo, que seguramente esa cifra será mucho más alta ahora. Yo lo que quiero, don Enrique, es preguntarle a quién debo creer, si al Gobierno Central o al Gobierno de Madrid. El Gobierno Central me dice, lo dijo ayer la ministra de Sanidad, todo muy bien, estamos acelerando mucho el ritmo, vamos a recibir hoy solo 2 millones de dosis, seguro que alcanzamos el objetivo, el 70% en el mes de agosto. Sin embargo, usted acaba de decir el bajo porcentaje que llevamos en Madrid. Por lo tanto, ¿llegamos o no llegamos? ¿El ritmo es el adecuado? ¿Estamos en condiciones de inmunizar a la población en tiempo oportuno o no? Vamos a ver, lo primero es nosotros, esto es la certeza de las dosis administradas. Además, creo que estaremos en un porcentaje de vacunación en un 94%, bueno, porque siempre tienes un porcentaje de vacunas que guardas de segundas dosis para los días sucesivos, para continuar vacunando mañana o pasado o los días que sea necesario. Nosotros la semana pasada recibimos menos vacunas que la semana anterior. Esa es la única realidad, y sobre todo que si todavía el Gobierno actuase con transparencia y nos fuese a decir, pues vamos a tener a partir de ahora todas las semanas Madrid va a recibir 300.000 de Pfizer, 50.000 de Moderna, otras 50.000 de Janssen, nosotros podríamos hacer una previsión y sí que podríamos establecer pronósticos en cuanto al porcentaje de vacunación, pero el problema es que nosotros la vacunación, sabemos las vacunas que vamos a recibir prácticamente de un día para otro, menos las de Pfizer, que son las únicas que estamos recibiendo en mayor cantidad y con cierta previsión a lo que ellos dicen. El resto, o sea, es como una aventura. De repente un día recibes 20.000 de Moderna, otro día no, una semana dejan de servirte, y claro, y es muy complicado, porque nosotros lo que hemos pretendido con la vacunación, no convertirnos en unos meros administradores de la vacuna. O sea, nosotros somos un servicio de salud que tenemos que tener constancia de quién está inmunizado, saber quiénes son, cómo se comportan y hacer la vigilancia epidemiológica. Claro, la inmunización lo que te permite es dar un paso más hacia la recuperación de la normalidad, si vamos a vivir una normalidad como la que teníamos antes de la pandemia, pero lo que no podemos es estar permanentemente pendientes del Gobierno que pueda de repente un día llegar un pedido de vacunas. Bueno, nosotros tratamos de hablar con las farmacéuticas que nos vayan informando de qué es lo que vamos a recibir, pero a día de hoy no tenemos esa certeza de las vacunas que vamos a recibir. Yo no sé la información que maneja el Gobierno. Es verdad que cuando hemos hablado con AstraZeneca, con Pfizer, con Moderna, sí que dicen que la producción irá aumentando conforme vayan pasando los meses, que probablemente mayo, junio y julio, pero un 70% significa que Madrid tiene que recibir, o sea, para esa población diana son aproximadamente 9.200.000 vacunas. Esas 9.200.000 ahora mismo es que hemos recibido 2 millones, que quedan 7.200.000 vacunas que tengamos que recibir para poder llegar a ese 70%. O sea, es que tienen que multiplicar por 4 lo que nos está llegando, lo que nos ha llegado en estos 4 meses. Y yo, sinceramente, veo una cifra difícil de alcanzar. Ojalá lleguemos a esa cifra en el mes de verano, pero, sinceramente, y tal y como se está comportando, y sobre todo con los fallos que estamos teniendo en la recepción de esas vacunas, lo veo bastante complicado. A ver, Paco. Sí, buenos días, consejero. A mí me gustaría hacerle algunas preguntas al respecto. Primero, ayer conocimos, le preguntaron a Fernando Simón qué opinaba sobre el peligro que suponía la llamada cepa india, y dijo que en principio le quitó importancia. A mí me recordó un poco las mismas declaraciones que hizo con respecto a la cepa británica. Me gustaría conocer su opinión al respecto. También, en segundo lugar, es verdad, y estamos pendientes de ese informe que ha dicho Federico del Instituto Carlos III, la confusión que se genera fundamentalmente por portavoces políticos
políticos más que por portavoces científicos, ¿está generando algún tipo de absentismo en la población que está llamada a vacunar? Si tienen alguna, por un lado. Y en tercer lugar, estamos el día 4, el martes, estamos 5 días antes de que prescriba el estado de alarma. No sabemos cuál va a ser la actitud del gobierno al respecto. ¿Qué piensa que va a suceder? Entre tanto, el gobierno va a recurrir después al estado de alarma, las comunidades no van a tener ningún instrumento jurídico al que echar mano por si se produce un rebrote de la enfermedad y hay que actuar en determinados confinamientos, determinadas medidas que limiten las libertades fundamentales de los ciudadanos. Me gustaría conocer su respuesta sobre estos tres temas. Sí, con respecto a la variante india, nosotros lógicamente estamos preocupados. Todavía tenemos que tener más información sobre esa variante india. Es verdad que tiene 2 mutaciones, uno que recoge lo que sería digamos, la transmisibilidad de la variante brasileña sudafricana, y hay otra, bueno, de una cepa californiana que ha tenido menos trascendencia, pero lo que hace esa mutación es que sea más transmisible. Eso todavía hay que valorar si la evolución clínica es más grave que el resto de variantes, pero es cierto que a más transmisibilidad son más pacientes con más personas contagiadas y es más hospitalización y más UCIs y más fallecidos, y esa es la realidad. Además, este episodio nosotros ya actuamos de manera automática. Ayer envié una carta a la ministra recordándole precisamente lo que está ocurriendo y nuestra preocupación, porque esto es verdad que el episodio que vivimos con la variante británica, yo creo que hay que contarlo. El 9 de diciembre nosotros detectamos el primer caso de variante británica. Nosotros, dentro de nuestra red de laboratorios de microbiología, en cuanto se detecta una mutación, empiezan a hacer seriados de las PCRs, y a partir de ahí se detecta pues los casos que hay. Detectamos el primer caso el 9 de diciembre. Yo me acuerdo en ese Consejo Interterritorial, que además estaba Illa de ministro, le dijimos: ministro, estamos muy preocupados porque es el primer caso y ya sabemos cómo evoluciona. Nos dijeron, directamente nunca nos dicen nada, en el Consejo Interterritorial salió la rueda de prensa diciéndonos que, bueno, que no estaban preocupados. Además, recuerdo textualmente la frase que utilizaron: esta es una cepa que va a ser marginal. Bueno, la marginalidad ahora ya está en un 90% de los casos que tenemos en Madrid son de variante británica. 5% de sudafricana brasileña y otro 5% de la wild, que es la de Wuhan, la primitiva, exactamente. Por lo tanto, hay que estar muy alerta. Reino Unido ha detectado 103 casos, Italia ha detectado casos, Suiza ha detectado casos, y la solución es que es la misma siempre. ¿Cuál es el éxito de países que tienen muy pocos casos? Australia, el control de las fronteras y con medidas de seguridad sanitaria. Esta es una pandemia y necesita decisiones de carácter sanitario, y para eso pues no solo es poner en el decreto que los vuelos de Brasil o de Sudáfrica, en este caso, que vengan de India, pero que no sé si hay vuelos directos de India. Ayer Fernando Simón decía que no, pero hay vía Frankfurt o vía Londres. Lo que tenemos que controlar son los viajeros, y entonces establecer medidas de control. Habría que haberse reunido con las líneas aéreas y decir: oye, vamos a establecer una PCR en origen, y si vienen aquí y positivizan, pues a saber dónde se producen esas cuarentenas o tomar el tipo de decisiones que sean. Eso por un lado, y nosotros, pues por supuesto, una vez que están aquí, pues poner en alerta todo nuestro sistema de vigilancia epidemiológica para detectar todos esos casos, ¿no? Eso es lo que... Perdone que le haga una pregunta muy concreta sobre este aspecto. Se dice que la vacuna AstraZeneca, que es la que se está poniendo, digamos, a personal esencial pendiente de la segunda dosis, o incluso a mayores de 60 años, que no, digamos, que no evita el contagio por esta cepa india. ¿Eso es así o es prematuro hacer alguna afirmación en ese sentido? Eso es lo que está estudiando el equipo del doctor Zapatero con los expertos que tienen. Están valorando si realmente existe ese escape vacunal a esta variante, que sería la peor de las noticias, porque bueno, que tenga más transmisibilidad es una mala noticia, pero que tenga escape vacunal es la peor. Es verdad que también hay que analizar exactamente cómo es la situación de India, qué grado de inmunización que tiene. No es la mejor. Digamos. Claro, qué responsabilidad hay, porque, hombre, uno no se puede fiar de las imágenes que ve en televisión, pero desde luego, por la densidad de población que tienen, veo bastante fácil la propia transmisibilidad del virus. Ayer nos llamaba desde la India, precisamente, una persona que está viviendo en el sur, y nos hablaba, pues tiene su trabajo allí, de Delhi y de Bombay, como llaman, pero es lo que siempre me llamo Bombay aquí. Bueno, que eran los sitios clave, y nos hablaba, efectivamente, lo que luego ha reconocido 3.000 la India. Él decía que son muchos más, que todo el mundo sabía que eran muchos más, que los crematorios no daban abasto, que era un espectáculo
verdaderamente tremendo. Sí, hoy damos una foto impresionante en el mundo en la claro, portada. Dice, pero es que aquí, en la India, claro, cuando tú lo estás viviendo, tú ves el pánico. El pánico no se produce porque sí, porque además ahí la gente no es que sea una devota de la higiene, digamos que no es Noruega, ni tampoco son las señoras, las madres de familia españolas que friegan con lejía cualquier cosa. O sea, y sin embargo, era, es decir, pánico. O sea, Delhi dice, en la práctica estamos en un confinamiento nacional, en la práctica. Lo que no sé es por qué salen aviones. Porque es exactamente lo que pasó en China. Si en China se hubiera quedado la cosa en Wuhan y no hubieran salido en el Año Nuevo chino miles y miles de aviones, se calculan millones los chinos que salieron a celebrarlo por la comunidad internacional china, que fue, yo lo he recogido en el libro, que es un informe que hizo Juan Pablo Cardenal impresionante, la misma comunidad que recogió y que compró todo el material sanitario del mercado, que luego lo revendió China. O sea, es una de esas operaciones terribles. Pero lo que contaban de la India, que son 1.200 millones de habitantes, no en las mejores condiciones sanitarias, era espantoso, y lo contaba alguien que está viviendo allí. Claro. Por eso cuando sale Fernando Simón diciendo lo mismo que dijo del virus, 1 o 2 casos, lo mismo que la cepa británica, pues claro, se echa uno a temblar. Don Enrique, le quiero sí, pero le había preguntado, perdona, Luis, si se está produciendo una renuencia precisamente por la confusión esta de distintos portavoces en cuanto a la asistencia de la vacunación y el tema del, perdona Luis, del estado de alarma. Un poco... Sí, con respecto a AstraZeneca, bueno, la estrategia que ha marcado, que Madrid ha defendido siempre en la Comisión de Salud Pública y en el Consejo Interterritorial, es que se respete lo que dice la Agencia Europea del Medicamento, que es vacunar la segunda dosis que sea AstraZeneca. Claro, toda esta confusión con 4 cambios de criterio sobre cuándo se utiliza AstraZeneca, además que se ha dicho lo mismo y lo contrario, ¿no? Menores de 55 y luego mayores de 60, con lo cual es lógico que la población tenga sus dudas, porque piensa, algo está pasando con esta vacuna. Nosotros siempre hemos hablado de la seguridad, del beneficio de la inmunización sobre el riesgo del contagio, que es 10.000 veces mayor el pronóstico que puedas tener con un efecto secundario por la vacuna que por estar contagiado, pero sí que notamos, especialmente cuando se toma la decisión de pasar de 60 a 65 y luego a 69, ahí sí que notamos un rechazo importante. Hay 2 vías de rechazar, ¿no? El cambio de cita, que había mucha gente que posponía esa cita, principalmente en centros de vacunación masiva, en Zendal, en Withing y en el Wanda, y luego gente que confirmaba y luego no acudía. Es verdad que se ha ido disminuyendo ese porcentaje, pero desde luego que sí que generó preocupación. Y con respecto al estado de alarma, nosotros lo que hemos defendido es que se pueden hacer pequeñas modificaciones en la legislación sanitaria, tanto en la Ley de Salud Pública como en la Ley de Cohesión, como en la Ley General de Sanidad, que pueden permitir que las comunidades autónomas tengan esa capacidad de toma de decisión en un entorno de pandemia para poder controlar los contagios al nivel que sea, sin tampoco estar siempre con un estado de alarma por parte del gobierno central. Y lo que va a pasar el día 9, pues si no cambia la legislación, nosotros llegaremos hasta donde podamos llegar. Nosotros hubo una fase previa antes del estado de alarma, que cada decisión que tomamos teníamos que pedir ratificación en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y salvo que se produzca un cambio, vamos a tener que seguir exactamente igual. Y entonces, bueno, pues habrá que llegar, claro, nosotros no podemos, no quiero decir coartar, pero sí que derechos fundamentales, no podemos establecer confinamientos domiciliarios ni toques de queda, porque no tenemos competencia desde el punto de vista autonómico. Entonces, la solución era sencilla, se propuso en el Congreso para tomar esa decisión para todas las comunidades autónomas, pero el Gobierno pues no ha tomado esa decisión. Última, Luis, porque hay muchísimas preguntas. Sí, la mía es muy breve. Yo he notado un cambio radical en el tono de la campaña electoral. Usted es el número 2 de la lista de la señora Ayuso. Y el Partido Socialista, la izquierda en general, durante la precampaña y la primera semana de campaña utilizó la pandemia como arma arrojadiza, claramente. Ustedes falseaban datos, el peligro de contagio en Madrid era mucho más alto que en el resto de España. Bueno, se moría, y además había 500 millones de hogares en peligro de pobreza mortal, según dijo la navajita platea. 500 millones, ni en China hay tantos millones de hogares. Pero de repente se ha cortado. Es decir, y le quiero preguntar, ¿por qué cree usted que ha habido ese cambio tan súbito de actitud?
Bien, porque están viendo, yo creo que primero deben ir las encuestas bastante peor de lo que ellos esperaban, seguramente, porque este cambio de llevar la campaña a situaciones casi esperpénticas, ¿no? Y sacar a la pandemia de esa crítica, yo creo que si algo reconocen los madrileños, bueno, también con las dificultades que tiene un entorno de pandemia y sobre todo las encuestas, que es que nosotros teníamos 30 diputados y no hay ninguna encuesta, excepto el CIS, pero bueno, el CIS es otra herramienta electoral de la izquierda. No hay encuesta que nos dé menos de 60, que yo creo que en un entorno de pandemia, con lo que ha vivido Madrid, que ya te den el doble de resultados, es que avalan tu gestión. Además han tratado de hacerlo todo y sobre todo hay un tema que nos duele especialmente cuando se dicen que en Madrid mueren más personas. Además, tengo que decir que es rotundamente falso. Nosotros, desde que el gobierno soltó el mando único y ya nos dejó a las comunidades autónomas, en la segunda y la tercera ola, Madrid junto con Baleares, son las dos comunidades autónomas que menor letalidad tienen, con la densidad de población que tiene Madrid y con toda su movilidad. Y de carácter global, además, datos de ayer del Ministerio que ponían el indicador, creo que utilizaron letalidad global de la pandemia. Madrid tiene ahora mismo 7 comunidades autónomas por encima de letalidad con respecto al resto, con lo cual yo creo que, bueno, no solo es hablar de letalidad, sino es hablar del modelo. Madrid se ha ido adelantando permanentemente en la toma de decisiones. Además, siempre hemos sido muy leales de contarlo en el Consejo Interterritorial, y voy a hacer un poco de memoria: el uso de mascarillas, los test de antígenos, que las farmacias pudiesen utilizarse como puntos diagnósticos, el control de barajas, la cepa británica. Así ha sido uno detrás de otro, y luego el gobierno ha tenido que aceptar. Luego la compra de Sputnik también, que lo comentamos aquí. ¿Cómo no va a estar una administración pendiente de tratar de qué es lo que ocurre fuera y si podemos traer vacunas, traerlas? Pero es algo tan sencillo como eso. Nos criticaron severamente, hasta salió el presidente del gobierno a censurarnos, y al día siguiente Baviera llega a un acuerdo de 2,5 millones de vacunas, y después Austria, y después Alemania, y después Hungría para comprar la vacuna. Y después Sánchez. Y después Sánchez. Es verdad. Entonces, nosotros... Yo creo que los madrileños avalan cómo se ha actuado con la pandemia en la Comunidad de Madrid, y yo entiendo que están viendo que ese camino, además de utilizar la mentira de manera permanente, de estar falseando los datos para tratar de convencerles, pues no ha debido de funcionar, y sobre todo que las encuestas deben ir bastante peor de lo que ellos piensan. Bueno, vamos a ver, Rosana, antes de ir a los oyentes, que hay muchísimas preguntas... tu jamón directo, claro, bueno, que tiene una madre al que poder regalar. Eso cura también, ¿eh? Sí. Mi abuela decía que el jamón se tiene que vender en las farmacias. Bueno, eso antes cuando sabía, era escaso. sabía tu abuela, como el alcohol que canta Concha Piquer, cuando la ley seca, que se vendía el vino español en las farmacias. Pero dice, yo pagué a precio de oro una receta porque era carísimo, pero te vendían de todo, Jerez, Rioja, tal, y era carísimo. En las farmacias, ahora no, ahora el jamón es asequible, es como el pollo antes, que lo comían los pobres el día de la Virgen del Pueblo, y en cambio ahora el pollo es de régimen. Bueno, y pues, para decir, no engordes. El Día de la Madre está a la vuelta de la esquina, el primer domingo de mayo, que no se olvide nadie, y tenemos un lote de tujamondirecto.com extraordinario, Federico. Tenemos 3 estuches de jamón ibérico de bellota loncheado, listo para consumir, y así tampoco nos manchamos las manos, que siempre viene bien. Una cuña de queso puro de oveja de 300 gramos, ese tarro de miel de encina Reina Quilama, 250 gramos. Y lo que más te gusta a ti, para compartir, una cajita de bombones, Federico. Es que eso no es, siempre es bueno. Claro. Es que cacao y azúcar para la actividad cerebral. Lo dice el consejero de Sanidad, no lo digo yo. Después del jamón, estupendamente. Bueno, pues este lote solo cuesta 49 euros con el IVA y con los gastos de envío incluidos. En tujamondirecto.com lo pueden comprar ya, lo pueden reservar, o si lo prefieren, en este número de teléfono, 984 1028, 984 1028. Añado que Grande Cobian, que es el gran científico de la nutrición española, recuerdo que me contaba Mamando de Miguel, a quien envió un saludo, que estuvo con él la víspera de morir, tenía 90 y no sé cuántos años, sí. Y el tío se atizó una caja de bombones, pero una caja, él, y le decía, mira, Amando, para nuestro trabajo, que se esté, esto es lo que funciona. Y llegó a 90, un poco más, y llega a 100, a lo mejor es que le faltó que la caja, o sea, faltó otra caja. Bueno, ¿por dónde van los oyentes, Rubén?
Enrique Ruiz Escudero lleva la medicina en las venas, hijo de un ginecólogo. Nuestro invitado es pediatra. Lógico que desde 2017 ejerza como consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Después de publicidad, Escudero volverá a pasar consulta aquí para responder las dudas de nuestros oyentes sobre el COVID y la gestión de la sanidad en la Comunidad de Madrid. Es La Mañana de Federico. Es radio. Bueno, Rubén, adelante. Preguntas para el consejero. Y número 2, hay que decir que ¿usted pensó alguna vez que iba a ser número 2 de una lista electoral y encima de Madrid? La verdad es que no, pero tengo que reconocer que me hizo muchísima ilusión cuando me lo dijo la presidenta. Y no me lo esperaba, porque como estamos tan metidos en la pandemia, digo, bueno, en la lista seguramente iremos, pero cuando me dio la noticia, y además yo creo que es, o sea, no solo lo digo por la parte personal, que también, sino por el reconocimiento a toda la gestión que se ha hecho desde la consejería, a todo el equipo, y la verdad es que es una noticia que nos hizo muchísima ilusión, la verdad. Bueno, vamos allá, Rubén. Pues vamos a escuchar ya las preguntas para el consejero y doctor Enrique Ruiz Escudero. Si se ha pasado el COVID levemente, ¿hay que vacunarse o tiene que pasar un intervalo o no es necesario? Quería saber por qué a los que al rango de población entre 65 y 69 años no se le está vacunando cuando ya se ha vacunado o está en periodo de vacunación de 70 para arriba y de 65 para abajo, llegando incluso ya a los de 59. Sí, yo quería saber por qué razón no se vacuna estrictamente por edad, porque la edad es el mayor riesgo del virus. Se está vacunando a los 60-64, empezando por los de 60. Se olvida los de 65-69. Y ahora se empieza a vacunar a los de 70 a 74, en lugar de empezar el 79 para abajo. Sinceramente, no lo entiendo por qué razón se hace eso. Quería saber si están en disposición y están autorizados para poder comprar directamente vacunas de AstraZeneca, ahora que hay varios países que van a dejar de consumirla. ¿Qué pasa con los centros de atención primaria, con los médicos que no están, que no te ven, que es que hace ya un año que no nos ven? ¿Dónde están esos médicos? ¿Por qué no tenemos los centros de primaria abiertos ya? ¿No tiene la Comunidad de Madrid ningún mecanismo con el que pueda obligar al Gobierno de España a controlar Baraja? Bueno, vamos allá, hay muchas preguntas. Muchas preguntas. Bueno, como la que más ha tenido, la que más me reclaman es la de por qué no se vacuna de 60 a 65. Bien, yo ahí tengo que decirlo, en primer lugar es por la escasez de vacunas. Nosotros con Pfizer es la que llevamos, fue la primera que empezamos con los grupos de residencias, personal sociosanitario y personal sanitario, y una vez que cumplimos esos grupos vulnerables empezamos por grupos de edad, por grupos etarios. Primero se hizo los mayores de 80 y entonces el siguiente paso son de 70 a 79. De manera paralela se utilizó AstraZeneca, que lo utilizamos para la población, para grupos esenciales, ¿no? Bomberos, policías locales, profesores, y cuando se vacunó, no a la totalidad porque hubo ese frenazo en vacunación de AstraZeneca y se puso otra vez en marcha, el Ministerio decide que no es para los menores de 55, sino para los mayores de 60 a 65 primero y luego de 60 a 69. Entonces, hasta que tú no completas el grupo de 60 a 65, no puedes empezar con el siguiente grupo de edad. Y entonces, el problema que ha tenido el grupo, la franja de edad de 65 a 69, es que por arriba se está vacunando con Pfizer y serán los siguientes que entren, y por abajo se está vacunando con AstraZeneca de 60 a 65 y serán los siguientes que entren. Pero es verdad que es difícil de entender cuando uno está en esa franja de edad que vacunen a los más jóvenes por abajo. Bueno, los mayores sí que tiene más sentido, y entonces yo espero que va a ser inmediato. Nosotros queremos concluir la primera semana de mayo a los de 70 con Pfizer. Y bueno, si llegase más vacunas no tendríamos estos problemas, pero el coordinar la escasez a veces tiene esas dificultades, pero sobre todo si se hubiese hecho con todo el criterio con AstraZeneca sin límite de edad, ahora estaríamos vacunando de manera lógica de 69 a 65 y luego empezaríamos con 65 a 60 y no al revés. Esa es la causa fundamental. Pero Alemania, perdón, consejero, Alemania sí lo hace, está haciendo... Claro. ¿Por qué no lo hace? Claro, porque Alemania, yo no sé el porcentaje de vacunas, o sea, el número de vacunas que esté recibiendo, y Alemania creo que no tiene límite de edad en cuanto a la vacunación.
claro, si uno no tiene límite de edad, pues es lógico, empieza de Por los más mayores. De los más mayores y va descendiendo, que sería lo lógico. Por eso se ha producido, y además es que estoy recibiendo muchas quejas y muchas preguntas de decir, oye, ¿por qué de 65 a 69 no se vacuna? Y hay gente, incluso en algunos, que se está produciendo ya el límite que empecemos a... Bueno, no se puede vacunar todavía 59, pero sí que hay gente de 60 ya vacunada y no de 65, 66, 67, 68 y 69. Hay una cosa que no preguntan y es que ha habido reventa, quiero decir, ha habido gente, es que a mí me lo habían, y hemos recibido llamadas, gente que cuando se produjo la espantada de AstraZeneca, que hubo mucha gente, y había viales y había vacunas que se quedaban sin poner, es decir, si hay aquí alguien en la cola, se vacuna. ¿Eso se ha producido? ¿Han sido casos sueltos o ha sido más bien? Serían casos sueltos. Sobre todo ha podido pasar en alguna ocasión cuando hay viales, sobre todo con Pfizer, una vez que uno descongela y ya, digamos, va a utilizar ese vial, que son exactamente 6 vacunas las que se pueden administrar por cada vial. Si uno no lo utiliza en 6 horas, esa vacuna se pierde. Entonces, hombre, se hace un cálculo para no perder ni una sola dosis. Pero alguna ocasión ha podido pasar, pero es la excepción. O sea, lo normal es que sea por citación y con registro, porque queremos ser muy rigurosos. Luego, con respecto a si AstraZeneca se puede comprar o no se puede comprar, de momento no, porque hay un acuerdo marco de la Unión Europea de compra sobre AstraZeneca. Si se levantan, si la Unión Europea de Medicamentos, como ha pedido ya Alemania, que se supone que manda, levanta esos vetos, entonces sí se podrá comprar. Sí, por eso nosotros iniciamos ese avance con la vacuna Sputnik, porque en cuanto autorice la Agencia Europea del Medicamento y si no hay un acuerdo como país en la compra de vacunas, cualquier región podría comprar esa vacuna. Y el litigio que acaba de abrir ayer la presidenta de la Comisión con respecto a AstraZeneca sobre el contrato, ¿esto puede derivar en una demora de la llegada de esas vacunas a España? Yo entiendo que no tiene por qué haber esa demora, pero lógicamente con AstraZeneca ha habido una actitud mucho más dura que por ejemplo, que puede haber con Moderna o con Pfizer o con otras vacunas. Sí, era como una venganza. Era la venganza de Ursula von der Leyen, primero por pasarse de lista y luego por quedar como tonta, ¿no? Sí, AstraZeneca no se portó bien. Bueno, pero es que ¿qué contrato tenía AstraZeneca? Ninguno. Tú no tendrás beneficio. Dice, hombre, gracias. Dice, pero es igual, tú la entregas cuando puedas, que ese era el contrato. Y acaba, pues no la entrego. Y luego es la más barata también de todas, hay que decirlo, que también... Bueno, estamos en un mercado con una necesidad de vacunación, entonces yo creo que hay que valorarlo todo, pero yo espero que no tenga repercusión sobre... O sea, las conversaciones que hemos mantenido con ellos continúan con la producción independientemente de todo este litigio que tienen. Luego, con respecto a los médicos de atención primaria, vamos a ver, los centros de salud están ya todos abiertos. Es verdad que el trabajo no presencial ha crecido sobre el trabajo presencial y es verdad que también hay centros de salud pues que esa recuperación de la presencialidad que es necesaria porque muchas veces el trabajo presencial hay que hacerlo cuando no hay que hacerlo. Por ejemplo, Primaria ha seguido ya 750.000 pacientes en COVID desde el inicio de la pandemia. 750.000, que es una cifra altísima, ¿no? Casi el 12%, el 12,5% de la población, que es una cifra muy alta. Pero en cualquier caso, además, lo anunció la presidenta, hemos hecho un plan de atención primaria que actúa a 2 niveles. En primer lugar, es una reorganización en cuanto a, porque el propio COVID nos ha obligado a cambiar ese modelo asistencial que tenía la atención primaria, trabajando mucho en la parte no presencial, evitando los trámites que son más burocráticos de los profesionales sanitarios, como son las bajas, como son situaciones que podemos eliminar y quitarles de su día a día, también con trabajo con tarjeta sanitaria virtual. Y luego hay otra parte que es la remuneración de los profesionales, ¿no? Que es otro de los puntos importantes, sobre todo las plazas de difícil cobertura, que son en puntos donde sabemos que históricamente nos cuesta mucho más encontrar profesionales, y a partir de ahí, con esas 2 partes, pues ese plan de atención primaria, pues que podamos darlo. Aunque también hay que decir que la atención primaria de Madrid es la que más horas de atención da de toda España, y tiene también un servicio de urgencias de atención primaria que también es un valor añadido que no tienen en otras comunidades. Y luego, con respecto a Barajas,
no tenemos, o sea, la competencia es del gobierno central. Ellos son los responsables de sanidad exterior y no podemos hacerlo. Nosotros lo que sí que hemos hecho ha sido permanentemente decirlo en todos los consejos interterritoriales, porque nos preocupa seriamente. O sea, ya no solo porque uno ponga en el BOE que se establecen restricciones sobre los vuelos que vienen, en este caso de Brasil, de Sudáfrica y otros destinos, pero es que empezamos a detectar casos que son llamativos y que son preocupantes. Ahora ya hemos detectado, por ejemplo, casos de vuelos de Colombia, hemos detectado hasta 35 colombianos que vienen positivos de la cepa brasileña, porque la movilidad entre países de Sudamérica es muy alta. O, por ejemplo, se ha detectado brotes de variante brasileña también, de esquiladores uruguayos que venían a Extremadura. O sea, que es que Barajas es la clave, porque es donde entran todos los contagios, y ya pasó en la segunda ola de detectar casos de personas que llegaban también de Sudamérica, que llegaron a Murcia, que llegaron a Galicia y que detectaban brotes y habían entrado todos por Barajas. Es que es la clave. Y además yo creo que sería una buena imagen de cara al mundo, pero controlar primero con la PCR y hablar con las aerolíneas que controlasen a todos los que llegase, y luego saber exactamente, porque dicen que hay que cuarentenar, pero no sabemos quién controla esas cuarentenas de los viajeros que llegan de Brasil o de Sudáfrica. Nosotros sí que sabemos, cuando detectamos un positivo, tenemos los circuitos, o sea, con el Gregorio Marañón, con el Hotel Aéreo Colón, si hay que cuarentenar o si hay que tratar a esos pacientes, nosotros sí lo tenemos armado, pero el Gobierno de España a día de hoy todavía no nos da esa información, y nos parece muy grave, porque con la cepa india, o sea, llegará el primer caso a España, eso con absoluta seguridad, no tengamos ninguna duda. Si en Reino Unido hay 103, si en Italia hay, si en Suiza hay, aquí llegarán. Y no solo el control del vuelo directo de India, sino ver las conexiones, o sea, son los viajeros que vengan de esos destinos. Porque luego, o sea, y recuerdo otra vez lo de la cepa, la variante británica, primer caso detectamos el 9 de diciembre en Madrid, y es que tenemos el 90% y son 1.900 casos al día, y el 90% son de cepa británica. Por lo tanto, hay que ver que este virus, estas cepas son muy contagiosas, muy transmisibles, y tenemos que establecer ese control. Es la clave. El reto futuro, que es tener el mayor número de población inmunizado y detectar las nuevas variantes, cuáles van a ser las nuevas cepas, y tener un sistema de vigilancia epidemiológico que puedas detectar rápido y cortar esas cadenas de transmisión. Esa es la clave. Pero a veces nos toca luchar contra los elementos. A lo mejor el día 5. Sí. Bueno, muchas gracias, Enrique. Nos hemos ido de tiempo, pero ha estado bien, ¿no, Luis? Así está muy bien. Bueno, te ha sido mucho menos de lo que has tardado en entrar. Vale, ¿ves? Siempre es así, es tan cariñoso. Naya, vamos a recetarle algo a Luis, no, que ya le hemos recetado bastante. Y además nunca lo agradece. Pero en cambio, Escudero es un señor formal, es otra cosa. Pasarlo como una manzana, que le vas a... Pues... No, ¿y cómo viene? Tú fíjate, o sea, nos están viendo por televisión, luego esto en YouTube se ve muchísimo. ¿Por qué Luis Herrero no va como el señor, o como Paco Rosell, pues como voy yo? ¿Pero qué te cuesta ir pero por qué vas como Pablo Iglesias? Ve de Mirto como yo, o sea, ¿qué te cuesta, hombre? Pues una elegancia la mía. Sí. Fíjate, pasado. Se ha quejado el universo de esa blasfemia. Bueno, vamos a ver, Naya, a ver. Bueno, voy a recetar el doble ahorro de Hipercor y Supermercados El Corte Inglés, porque ahorro hoy con unos precios increíbles, los habituales del Corte Inglés, pero además ahorro mañana con el 50% de regalo que me llevo en cientos de productos, como por ejemplo los filetes de primera de añojo, 12,99 el kilo. Bueno, pues de regalo me llevo 6,45 para la próxima compra. Así en cientos de productos de alimentación, de droguería y de perfumería en el Corte Inglés. Solo hasta el 5 de mayo y con todos los servicios del Corte Inglés. Y además esto del doble ahorro también funciona en la web y en la aplicación. Pues perfecto. Bueno, muchas gracias y mucha suerte el día 4. Yo ya digo que yo no bebo, soy abstemio, pero en este tazón me pienso atizar un chocolate. O sea, chocolate, porque ya el café me parece poco. Un chocolate espeso, donde se puedan mojar azucarillos, como antes. De la noche. Hay que conocerás los resultados aproximadamente a las 10:30. No, porque me dijo Almeida, que yo me fío mucho, y además es atlético, como Escudero, que por la participación se verá el resultado. La izquierda cree que con mucha participación. No, señor, Madrid no es de izquierdas. Eso es una vieja hipótesis arriolesca que es falsa. Pero en fin, lo veremos. Yo en todo caso espero que lo disfrutemos. Lo tendremos 2 años más de consejero y luego, pues ya veremos.
Bueno, muchas gracias. Quedáis convocados, ¿eh? Tú y tu Muy bien, Menisco Federico. y Paco No te hizo Rosell. cálculos sobre el Atlético y si va a ganar la Liga, ¿no? Yo imploro, se lo he dicho a Cerezo. Es decir, imploro, hombre, al menos resistid. O sea, al menos. Es que es tremendo esto, ¿eh? Resistir. Ojo con el Sevilla, que García anunció que podía tener posibilidades. Bien, mira, yo acepto Sevilla como lo acepto. O sea, yo lo que no puedo es salvar. salvar. No resiste está fuera de duda. O sea, es decir, Perdona, después de lo que hicimos nosotros tampoco es para presumir, ¿eh? ¿Y eso qué tendrá que ver? Vamos a ver esta noche si es la venganza de la UEFA o la del gato Benzema. ¿Quién sabe? ¿Quién lo sabe? Bueno, muchas gracias. No, vamos rápidamente a la crónica rosa porque hay una cosa que tenemos que debatir. ¿Es verdad que deja Sálvame Jorgeja, el brigadista rojo de Berlusconi, para salvar la política española, para salvar a Gabilondo? Porque ayer volvió a atacar a la cadena y, claro, de ahí atacar al capital y pasarse al rojerío rico, claro. Bueno, es que han pasado muchas cosas. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Libertad Digital Televisión sigue creciendo. Ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas, Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Collado Villalba. Y por supuesto, en Madrid. Si aún no nos ve, resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido. Programas exclusivos, tertulias, cine, ocio. No lo dude. Empiece a disfrutar de una televisión diferente.